Pues hoy vamos a continuar con esta serie de temas que iniciamos la semana pasada. Todos daremos cuentas. Y de inmediato vamos a mirar este versículo, que es un versículo bandera. O sea, lo vamos a ver en los 3 temas de esta serie. Romanos 14, versículo 12. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Todos daremos cuentas a Dios, cada uno en particular. O sea, nadie va a estar exento de. No crea que porque alguien, por ejemplo, el responsable principal de la familia, que es el varón o aún la mujer, le den cuentas a Dios, los hijos serán privados de ese llamado y de esa responsabilidad que también tenemos nosotros, cada criatura, cada persona. No, aquí dice la palabra de Dios que cada uno, todos, pero cada uno, de lo que es y de lo que representa, va a dar cuentas a Dios. Hoy entonces vamos a abordar la segunda cosa, o sea, el segundo punto importante del que daremos cuentas a Dios. Y se trata de lo que hablamos. A todos nos encanta hablar, por supuesto, y de manera especial a las mujeres. Y eso está muy bien, porque es que Dios nos creó como entes sociales. Y entonces estamos llamados a comunicarnos, a relacionarnos con las demás personas. Según estudios, oigan este dato, los hombres hablan aproximadamente 7,000 palabras al día, pero las mujeres le superan con 20,000 palabras al día. Y esto es motivo muchas veces de chistes, de risa, de conversaciones interminables. Pero Dios nos hizo así. Ahora, el asunto está en que muchas veces se habla lo que no se debe. Y el hecho de que la mujer hable más que el hombre diariamente, según los estudios, no exime a los hombres de errores también. Muchas veces los seres humanos hablamos lo que no se debe, hablamos de más. Y de esa manera afectamos a las personas en nuestro entorno, comenzando por los más cercanos. ¿Quiénes son? La familia. Llámese esposo, llámese hijos, llámese padres, llámese hermanos, las personas con las cuales usted vive, las personas con las cuales usted más comparte. Por ejemplo, en un trabajo, usted pasa tanto tiempo en el trabajo que la gente pasa a ser parte de su familia. Usted convive con ellos. Y también a quién se afecta, a los más débiles emocionalmente y a los más débiles en la fe. En Santiago 3:5 quiero compartirles este versículo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua, eso tan diminuto, que uno lo puede ver tan imperceptible, tan indefenso, cree uno que es. Pero Dios mío, cuántas cosas se pueden provocar con la lengua. Y fíjese cómo dice Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, aquí los hombres es el género humano, de ella darán cuenta a Dios en el día del juicio. Y cuando aquí dice el día del juicio, va en 2 vertientes. El juicio final es el juicio para los no creyentes. Mucha gente habla del juicio final y el juicio final constantemente, pero el juicio final es solamente para las personas que nunca creyeron, nunca confesaron a Jesucristo como su Dios y Salvador. Pero habrá un juicio para los creyentes, y este juicio le llama la Biblia el tribunal de Cristo. Dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través de él. Todos compareceremos, por eso el versículo inicial de Romanos, porque todos daremos cuentas. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, los creyentes, y todos van a ir al juicio final, los no creyentes. Ninguno se va a escapar, ninguno se va a extraviar de lugar y de tiempo. Todos vamos a comparecer a un lado o al otro. Y entonces aquí dice, palabra ociosa. ¿Quién habla una palabra ociosa? Una persona ociosa. ¿Y quién es la persona ociosa? Aquella que está sin hacer nada, aquella que está en vagancia constante, que pierde el tiempo, que no tiene nada que hacer. Solo entonces, como no está ocupada, le coge con hablar lo que no debe, hablar palabra ociosa, hablar de los demás. Entonces, ¿cuál es el antídoto para esto? Ocúpese, busque qué hacer, especialmente en las cosas del
Señor, en la casa de Dios, en el altar de Dios. Acérquese a Él, llene ese tiempo. Y fíjese eso, personas que nunca trabajan, personas que pierden el tiempo, personas que entre comillas lo cogen suave, no son disciplinadas, no les interesa progresar en su vida, no tienen metas, no les importa sentirse realizados o no, ser de ejemplo y testimonio para sus hijos, para su casa. Hablan constantemente palabra ociosa. Y en la Biblia de las Américas dice, el equivalente sería palabra vana, o sea, palabra sin sentido, palabras sin contenido. Y así vemos personas. Piense, ¿cuándo ha sido el momento, el lugar, el grupo en donde usted estuvo hablando con alguien y usted estaba loco por salir de ahí? Loca por salir de ese lugar, o sea, desesperada, no veía la hora, porque estaban hablando cosas vanas, no tenían sentido, no valía la pena, no les edificaba. Tanto que usted quería no solo salir rápido, sino que dispuso no volver a estar en ese lugar, no volver a compartir con esas personas o compartir lo menos posible, a menos que no fuese necesario, porque tienen palabra ociosa y palabra vana en su boca. Y no es bueno compartir. ¿Quiénes se sienten a gusto con ellos? Los que son iguales. Pero si usted es una persona centrada, enfocada, si usted habla palabras que edifican, palabras con gracia para los demás, palabras que agraden a Dios, usted no va a encajar dentro de ese grupo. Dice en Eclesiastés capítulo 5, versículo 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Hay personas que ciertamente se apresuran, hablan y hablan mucho, hablan desde un inicio y hablan hasta el final y no dan chance a otros para hablar. Pero aquí nos dice la palabra de Dios, no te apresures delante de Dios para hablar. ¿Qué significa eso? Que no podemos hablar con Dios, que no podemos orar. No es eso lo que nos está diciendo. Porque orar es hablar con Dios y estamos llamados a hacerlo constantemente. Una cosa no quita la otra. Significa que como Dios está en todas partes, como Dios todo lo conoce, aún lo profundo del corazón del hombre, pensemos, cuidemos lo que vamos a hablar. Hablemos con entendimiento, hablemos con sabiduría, hablemos de tal manera que Dios apruebe lo que estamos diciendo. En Proverbios 10:19 dice que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El que mucho habla comete pecado. Dice, no falta pecado ahí. Y por eso vemos, no sé si a usted le ha pasado, que a veces estamos compartiendo con personas en un lugar determinado y hablamos y la pasamos chévere, nos sentimos cómodos, pero después como que repasamos todo lo que vivimos y nos sentimos culpables porque hablamos de más. Porque creemos que dijimos cosas que no debimos decir, y no necesariamente porque uno pueda ser chismoso en determinado momento, sino que simplemente era inapropiado el comentario, la palabra, el tono, la intención, o de repente porque creí que lo debía decir, pero ¿qué tanto puedo confiar en esa persona? Que lo que dije no lo tome en otro sentido y no lo comente con otros. Entonces es mejor ser prudentes, refrenar nuestros labios para después no tener de qué lamentarnos y estar orándole al Señor. Ay, Señor, ayúdame, Señor, tú conoces mi corazón, fue sin intención, que esa persona no lo tome por otro camino, que esa persona no divulgue lo que comenté. Entonces, Dios que nos ayude a hablar con sensatez, a hablar con prudencia. Y nos sigue hablando la palabra de Dios en Marcos capítulo 7, versículo 15. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Ahora, eso me lleva también a pensar que tengo que cuidar lo que escucho de las otras personas, porque eso sí me puede contaminar. Lo que yo saco del corazón puede contaminarle, y lo que de ese corazón sale y yo dejo que escuche y vaya a mi corazón me puede contaminar. Pero aquí vemos entonces que tenemos una responsabilidad muy grande. Muchas veces decimos, es que dije tal cosa porque fulano me llevó a eso, fulano me desesperó,
Fulano es el culpable, él es el responsable. De las cosas que decimos muchas veces buscamos a quién culpar, a quién hacer responsable. Y estamos viendo que Dios nos dice, el único responsable eres tú. El único responsable soy yo. De lo que digo, nadie me puede obligar a decir nada que yo no esté de acuerdo. Nada que yo no apruebe, así me equivoque. Pero nadie me puede obligar. Soy yo quien decido. Les digo, ni siquiera Satanás te puede obligar, me puede obligar a que diga o a que haga algo. Porque él también tiene sus límites. Y yo le puedo resistir en el poder del Señor. Dice la Biblia en Mateo 12, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es que lo dije sin querer, perdóname. Es que no sabía lo que decía. No, muchas veces sí sabemos. Y muchas veces las personas dicen verdades en forma de relajo y dicen estoy relajando. Pero hay un dicho que dice, detrás de todo relajo hay una gran verdad. Detrás de toda broma, detrás de todo chiste, algo te están tirando, una indirecta, muy directa, algo te están diciendo. Por eso a mí no me gusta relajar con cualquier cosa ni con toda persona. Yo mido, yo guardo distancia. Y mucho más nosotros que compartimos con personas de diferentes culturas. Y las culturas nos hacen ser diferentes y percibir las cosas, las palabras de forma diferente. Y tenemos que tener mucho cuidado porque podemos dañar corazones, podemos entristecer vidas por lo que decimos y cómo lo decimos. Entonces hagámonos responsables de las cosas que hablamos. ¿Que debemos tener cuidado? Claro que sí. A eso nos llama Dios, pero hagámonos responsables. Nadie nos está obligando, ni Dios siquiera, porque Él nos ha dado libre albedrío y Él respeta nuestras decisiones. Cuidemos lo que estamos hablando. Respecto de toda esa situación, que cómo es el corazón, que de aquí hablo, que la lengua, que mi boca, ¿qué vamos a hacer entonces? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que Dios siempre está dispuesto a socorrernos y de que no hay absolutamente nada en la vida, ninguna situación que tú o cualquiera de los tuyos, que yo y mi familia podamos vivir, podamos atravesar, cuya solución no esté en las manos de Dios, cuya respuesta no provenga de lo alto. Tú puedes hacer una lista, cual que sea, corta o larga, de cosas sencillas y de cosas muy complejas, y la respuesta absoluta proviene de Dios, en el nombre de Jesucristo, por medio de su Espíritu y en base a su palabra. Siempre provendrá de Él. Entonces, no escatimes esfuerzos para acercarte a Él y creer que tú y el Señor, que nosotros con el Señor, con el Espíritu Santo, somos mayoría y somos más que vencedores. A veces se piensa que porque es un pequeño grupo o una o dos personas o una familia con el Señor, los otros llevan ventajas. No. Toda ventaja la tiene aquel que cuenta con la aprobación y la bendición de Dios. Y en definitiva, eso es lo que a nosotros nos tiene que importar. ¿Está Dios contigo? ¿Está Dios conmigo? Ahora que estamos leyendo todos estos pasajes de Samuel, de Reyes, de Crónicas, vemos que y Dios estaba con él. ¿No les llama la atención? Hablando aún de David, hablando de su hijo Salomón cuando asumió el reino, y Dios estaba con él. Y por eso sus enemigos eran vencidos, y por eso eran prosperados, porque Dios estaba con él. Eso es lo que usted y yo tenemos que buscar. ¿Está Dios conmigo? En lo que me muevo, Dios está fluyendo, Dios está respaldando, Dios se está glorificando, pues entonces vamos por muy buen camino. Salmos 141, versículos 3 y 4. Toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. No permitas que me deslice hacia el mal, ni que me involucre en actos perversos. No me dejes participar de los manjares de quienes hacen lo malo. Prestemos mucha atención a este pasaje. Mire, lo primero que dice es, toma control. Y muchas personas constantemente oran de esa manera. Señor, toma el control en cualquier situación. De manera especial cuando pasan cosas muy fuertes, de repente, y que usted no puede resolver nada. Le dicen, Señor, toma el control. Todos en algún momento
muy probablemente hemos orado de esa manera. Pero yo he aprendido con la ayuda del Señor a no orar así. ¿Por qué? Porque cuando le digo toma el control, es que se lo quité antes. Porque Dios nunca pierde el control. Dios es Dios grande, supremo en los cielos, en la tierra y debajo de ella, y no hay nadie como Él, y mucho menos superior a Él. Él es único, Él es Dios todopoderoso, y le decimos de tantas maneras porque la Biblia nos enseña eso, que cómo creemos que Él va a perder el control. ¿De qué situación? ¿De qué gobierno? ¿De qué país? ¿De qué estratagema del diablo? ¿De qué doctrina del error? ¿Por qué sucedió? ¿Porque Dios perdió el control? Jamás. ¿Cuándo es que le dice la gente toma el control? Cuando se lo ha quitado por alguna razón. ¿Y cuándo es que se lo quita? Cuando decide actuar en su humana capacidad, creyendo que su sabiduría y competencia humanas son suficientes para resolver el problema, para sacarle adelante de la situación, para traer la respuesta oportuna, idónea. Entonces, si hay algún aspecto de su vida en que usted está gobernando, entonces dígale, sí, Señor, toma el control. Porque eso significa que reconozco que te lo quité y que es en tus manos en donde debe estar. Porque allí conviene. Porque solo tú sabes cómo sacarnos de esta situación. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Ayúdame, sácanos adelante, mete tu mano, haz lo que yo no pude hacer. Reconozca, entonces entréguele el control de su vida. Y aún más, decida no volvérselo a quitar. Porque todo aquel que ha gobernado su vida en algún momento, un periodo corto o largo, se ha dado cuenta, nos hemos dado cuenta que los resultados no llegan a ningún lugar bueno. Que viene sufrimiento, que viene lloro, viene lamento. Y vienen consecuencias, aún para los nuestros también. Y sigue diciendo, guarda mis labios. En la versión de la Reina Valera 60 dice, guarda la puerta de mis labios. O sea, sí, pero en boca. Pero le está diciendo también, guarda. O sea, dándole la responsabilidad al Señor. Y no podemos pasar por alto que Dios nos dio libre albedrío. Nosotros no somos un aparato que Dios maneja a su antojo, no somos títeres. Dios ha confiado tanto en nosotros y ha hecho un diseño tan perfecto del ser humano que lo hizo con libre albedrío. Tiene voluntad propia, decide qué hacer y qué no hacer, inclusive creer en el Señor, o después de haberle creído, obedecerle o no, y Dios respeta eso. Entonces, no es solo responsabilidad de Dios guardar mis labios, es nuestra principal responsabilidad. Y muchas veces en eso también fallamos, porque creemos que en las cosas que no salen bien es porque le dimos la responsabilidad a Dios y Él no lo hizo. No, es que Él no va a hacer lo que tú y yo necesitamos hacer. Porque de hacerlo entonces nos estaría mal criando y nos estaría mal formando. Piense en sus hijos, piense en sus nietos. Si usted le hiciera todo a ellos, ¿les está preparando para la vida? No, no les está preparando. Les tiene que dejar que ellos hagan su parte, que ellos paguen el precio, que ellos tomen responsabilidades de todo lo que hacen y de todo lo que dicen. Entonces nos corresponde a nosotros poner límite a nuestra boca, a nuestros labios. Y continúa el versículo, no permitas que me deslice hacia el mal. Y volvemos a lo mismo. Dios nos puede ayudar porque Él está de nuestro lado. Dios se complace en bendecir, Dios se complace en sostener, en extender la mano a sus hijos. Pero nos corresponde a nosotros decir, hasta aquí llego. Y no deslizarnos, no caer en las trampas del enemigo. Resistir toda tentación. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él tendrá que huir. Cuando el diablo permanece, mucho cuidado, porque de alguna manera está buscando como una brecha, o la brecha ya se le abrió y por ahí se está metiendo de un lado y de otro, haciendo de las suyas. Satanás no pudo con el Señor Jesucristo, que fue llevado por el mismo Espíritu al desierto, según Mateo capítulo 4, para ser tentado. Pero Jesús, en el poder del Espíritu,
resistió. El mismo Espíritu de Cristo está en nosotros por haberle creído a Él, por haber creído en Jesús. Entonces, si nos disponemos y nos mantenemos firmes y le pedimos ayuda, Señor, no permitas que me deslice, ayúdame, pero yo voy a hacer mi parte, vamos a ser más que vencedores, vamos a salir airosos. Pensemos, ¿cuándo fue la última vez que nos deslizamos? ¿Cuántas veces nos deslizamos? ¿Cuántas veces metimos la pata, nos equivocamos? Hicimos lo que no debimos, hablamos lo que tampoco debíamos hablar. Piense, porque dependiendo de cuándo usted lo reconozca, podrá volverse a Dios, enmendar esa falta y aún ponerse firme para no volver a cometer. Pero aún le digo, la última vez no ha venido, lamentablemente. Hay una vez reciente, pero lamentablemente no ha venido la última vez. Todo ser humano puede cometer pecado, y mientras menos dependa del Espíritu Santo, más pecado cometerá, más se deslizará. Solo con Él nos podemos mantener firmes para no deslizarnos, o si lo hacemos, que no sea mucho o no caigamos por mucho tiempo. Le necesitamos a Él. Sigue el versículo y dice: no permitas que me involucre en actos perversos. Eso también tiene que ver con nuestra decisión. Maldad hay por donde quiera. Satanás incita el corazón de muchos hombres. Hay corazones perversos y malvados. Todo eso está continuamente a nuestro alrededor, en el día a día donde nos movemos, y aún por los medios de comunicación que de tantas maneras nos alcanzan y pueden influir. Le está clamando al Señor: guárdanos, no permitas que yo me involucre en actos perversos, pero siempre Dios va a respetar nuestras decisiones. Tomemos la decisión correcta, decidámonos por Dios y por hacer las cosas a la manera de Dios, y digamos: el maligno no tiene parte conmigo, yo no soy uno de su equipo, yo le pertenezco a Dios, y entonces como tal voy a hacer lo que procede de Dios en base a su palabra. Y termina el versículo: no me dejes participar de los manjares de quienes hacen lo malo. Dios no quiere eso para ninguno de sus hijos. La pregunta es: ¿lo quieres tú? ¿Lo quiero yo? ¿Estaríamos dispuestos a mantenernos firmes en Dios y en sus estatutos y no vender nuestros principios morales ni nuestros principios espirituales, independientemente de qué diga la gente, independiente del dedo acusador, independiente de la presión de una persona o de un grupo? Y más ahora con todo esto de los grupos de WhatsApp y demás, se vive mucha presión, gente que te dice: tú has cambiado después que estás en la iglesia, tú no eres el mismo, tú no eres la misma, o después que estás en Estados Unidos, tú tal cosa, o después que te casaste, ya tú no eres el mismo, no podemos contar contigo porque tu mujer te domina, tu marido tal cosa. Presión de grupo, manipulación. Haga las cosas a Dios y a su manera, según su palabra. Déjese guiar, llenar por el Espíritu Santo, y no importa lo que diga el mundo, que importe lo que Dios dice de ti y de mí. Mantengámonos firmes, creamos en Él y en sus enseñanzas día a día. Lo que Dios nos está enseñando hoy es para que lo aprendamos y pongamos por obra, pero sin dejar de un lado lo que hasta ahora Él nos ha venido enseñando. Es como cuando empezamos a hablar o a hablar un nuevo idioma. Aprendemos una nueva palabra, aprendemos una frase, pero tenemos que retener lo aprendido hasta el momento, y nuestro vocabulario se va a ir aumentando hasta que manejemos el idioma. Asimismo con el Señor, nos enseña una cosa que junta con la otra, y lo que viene mañana, cada vez más se amplía nuestro conocimiento de su persona, de su palabra y de sus planes y propósitos para mí y a través de mí, para nosotros y a través de nosotros. Dice Mateo 26, uniendo esto con el: ¿estás dispuesto a vender tus principios o no? Mateo 26, del 59 al 61. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos
que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y Jesús en esta última parte se está refiriendo a su propia vida. Él es Dios. Y entonces, como Él iba a morir y a los 3 días resucitar, estaba hablando acerca de ese hecho tan importante, trascendente para toda la historia de la humanidad. Y dice, mire, qué conjunto de personas, principales sacerdotes, ancianos y todo el concilio buscaban algo para hacer caer a este que era el Dios. Y hacerle caer, no solo dice que sufriera o meterlo preso, quitarle la propia vida, al dador de la vida. ¿Se puede usted imaginar eso? Y dice que muchos testigos estaban de acuerdo con ellos. Se presentaban, decían: yo puedo ser un falso testigo, yo puedo, tengo cosas que decir. Se las inventaban. Pero al final, aunque muchos se presentaron, 2 fueron escogidos. Y decían este falso testimonio. No había nada con que pudieran acusarle que fuera real. Ellos estaban mintiendo, vendieron principios. Si es que lo tuvieron en algún momento, principios morales, los vendieron y demuestran aquí que no tenían ningún principio espiritual y ningún temor de Dios. No actuaban de acuerdo a Dios y su palabra. Estaban llenos de envidia y de celos y por eso se dejaron mover de esa manera. Mateo 28, del 11 al 15. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Le dijeron: ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos. Así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Fíjense qué cosa tan fuerte está sucediendo aquí. Las mujeres, María Magdalena y la otra María, dice este pasaje, habían tenido un encuentro con Jesús, el resucitado, y en medio de su asombro y todo, Jesús les encomienda: vayan a mis hermanos y díganle que se muevan hasta Galilea y allí me verán. Y cuando dice que iban de camino, iban con ese propósito, para dar el mensaje de Dios a los apóstoles. Y entonces, mientras eso sucedía, los guardias fueron donde los principales sacerdotes, guardias irresponsables. Y van, y aunque experimentaron también la resurrección, porque todo ahí se estremeció, y la puerta se movió, y la tumba estaba vacía, y sin dejarse conmover por el Espíritu Santo y convencer del poder de la resurrección, cuentan esto y entran en una trama maléfica, diabólica. Los ancianos y los principales sacerdotes decidieron. Miren que todo es una decisión. Pudieron decidir creer en Jesús, tanto los guardias como toda esta gente, pero mejor decidieron sobornar con un gran soborno. Y los guardias aceptaron el soborno. Pero aún más, dice que ellos, los principales sacerdotes y los ancianos, pusieron palabras en boca de los guardias. Le dijeron: esto es lo que van a decir. Y ellos así mismo lo hicieron, por un pago. Y sucede que lo que se da en la Biblia, sucede y se da también en estos tiempos. En tiempos pasados en la Biblia, en tiempos de la historia reciente y actualmente. Hay personas que hablan lo que otros han colocado en su boca, porque en su corazón vendieron al Señor, vendieron principios, vendieron moral, vendieron el temor a Dios, vendieron lo que Dios había colocado de su palabra en su corazón por dinero o por cualquier cosa, quizás para obtener hasta aceptación delante de ciertos hombres, delante de cierto grupo. Y eso es terrible, cuando perdemos la más mínima pizca de moral,
que nos inculcaron en nuestras familias, en nuestras culturas y sociedades. Y aún más lo que por la mano de Dios ha sido colocada en nuestra mente y en nuestro corazón. Colocado, y lo vendemos, sabiendo que estamos hablando lo que no es verdad. Sabiendo que estamos atentando contra alguien que no falló. Jesucristo nunca falló. Pero aún hoy en día se puede hablar de personas también que han sido íntegras, rectas a la luz de Dios y su palabra, y se puede levantar un falso testimonio. Y mire cómo acaba diciendo, que esa historia corrió por todas partes. Y a veces un mal testimonio, un chisme, una difamación, una calumnia, corre por todas partes y hace tanto daño, y la gente no se da cuenta porque no se quiere dar cuenta, o porque ya se deslizó tanto que no sabe cómo salir de ahí, y porque le cuesta reconocer que ha fallado y volverse a Dios y volverse a las personas contra las cuales ha atentado de esta manera. Proverbios 18:21, mire qué poder tiene esta palabra de Dios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En este pequeño miembro, tanto poder para hacer lo bueno o para hacer lo malo, y no para hacer cualquier clase de maldad, una maldad que lleva hasta la misma muerte. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y nos tenemos que preguntar en esta instancia, ¿qué frutos estamos comiendo? ¿Cuáles resultados han llegado hasta nuestra vida, hasta nuestra familia, hasta lo que representamos a nivel de trabajo o demás? Porque eso significa, y eso describe entonces si ha habido muerte o ha habido vida en nuestra lengua, en nuestras palabras, en nuestra boca. Y fíjese entonces que en base a lo que hablábamos la semana pasada y en esta, porque todo lo que hablamos sale del corazón, que el Señor ayer me traía, cuando estudiaba este tema ayer temprano, me traía a la mente que muchas veces le cantamos a Él canciones que tienen que ver con el corazón, y una de manera especial que cantamos desde hace mucho, que se llama Tal como soy, y dice una partecita: tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. O sea, que muchos venimos a la presencia de Dios y le rendimos el corazón creyendo que le estamos dando lo máximo, pero le estamos dando lo más perverso. Veíamos la semana pasada en Jeremías: engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Ahí en donde se asientan tantos malos pensamientos, ahí en donde tomo la decisión de vender mis principios morales y mis principios espirituales, así sea al mismo Cristo, como lo hicieron estos. En ese corazón es que venimos y le decimos: esto es lo máximo, lo más sublime, es una ofrenda de amor para ti, es un grato perfume a ti, cuando de repente huele putrefacto, a podrido, a causa de aquellas cosas que hemos amontonado ahí y que no hemos dejado que el Señor limpie, porque todavía no le hemos dicho ahí: toma el control, porque si le entregamos el control, Él va a limpiar. Y esto es lo que Él quiere hacer, porque ¿dónde es que invitamos a Cristo? Al corazón. ¿Y dónde es que Él nos dice: que quiere entrar? Dame, hijo mío, tu corazón. Allí quiere entrar Él, por la gran necesidad que hay. Nuestro corazón necesita de Dios. Y no solamente entra, Señor, como mi Dios y mi Salvador, sino haz como necesites hacer. Solo que le podemos añadir: ten misericordia, recuerda que soy solo polvo. Si Dios no nos trata con misericordia, con ternura, nos destroza en un instante. Él es Dios todopoderoso. Un simple toque y no lo podríamos resistir. Y aun si Él nos mirara de acuerdo a nuestros pecados y a nuestras faltas, ¿cómo pudiéramos mantenernos en pie delante de Dios? Es por eso que el mismo salmista que hizo esta canción y la canta, también tiene otra canción que dice: si no fuera por tu gracia y por tu amor.
¿Qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos si no fuera por la gracia y el amor incondicional, inagotable de nuestro Dios para con cada uno de sus hijos y aún de la humanidad entera? Porque Dios tiene misericordia de todo el mundo. El precio fue dado para todo el mundo. Y ahí también entra la palabra de Dios en Lucas 23:34, cuando el mismo Señor Jesucristo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Venimos al Señor y le damos el corazón, y muchas veces creemos que Él se hace más Dios, que se ilumina más, porque mi corazón fue rendido delante de Él. Bajémonos de esa nube. Somos los más necesitados. Mire, el apóstol Pablo es uno de los personajes que son más admirados dentro de la Iglesia Universal de Cristo, y realmente es para eso. Pero aún el mismo apóstol Pablo, cuando se refería a sí mismo, decía: yo, el abortivo, lo más insignificante, lo más desechado. Él se declaraba así: miserable de mí, dice en un pasaje. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice en otra parte. Entonces tenemos que reconocer nuestra gran necesidad de Dios. A veces hablamos lo que no sabemos, lo que no entendemos, pero Dios sí quiere darnos sabiduría y entendimiento por medio de su Espíritu. Y todo comienza por entender nuestra gran necesidad de Él. Que le demos espacio y libertad para que se mueva en todo nuestro corazón. Porque muchas veces invitamos a Dios para que actúe en un área. Usted puede creer en Jesucristo porque le necesita a nivel de la crianza de sus hijos, pero no quiere que Dios se meta en la relación de pareja o en las relaciones extras matrimoniales, porque usted sabe muy bien lo que Dios dice respecto de eso, pero no quiere que Él se meta. O en su parte económica: ven, sí, ayúdame, Señor, en la salud, soy tan adolorida, adolorido, etcétera, tan necesitado, la ciencia ya no pudo, me desahuciaron, ayúdame en mi salud, pero en mis finanzas no me las toques. Entonces resulta que Dios es Dios de todo y en todo. Si tú quieres que realmente Él gobierne tu vida, cédele el control absoluto. Un anónimo dijo que Dios es como la literatura, que no acepta medias tintas ni personas a medias. Si realmente eres cristiano, ríndete por completo a Él, porque es lo que más te conviene, es lo que más nos conviene. Mientras más nos rendimos, más Él se levanta en nosotros. Y no solo que es lo que más nos conviene, es lo que Él realmente merece. Él es Dios alto y sublime. Él merece la rendición de toda la raza humana. Dice Jeremías 1, versículo 9: y extendió su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Aquí Dios nos está dando el antídoto. Queremos refrenar nuestra lengua, guardar la puerta de nuestros labios. Queremos decir palabras que edifiquen y no palabras que maldigan o palabras que conduzcan a la muerte. Necesitamos de Dios, que nos dejemos tocar por Él y que atesoremos palabra de Dios en nuestras vidas, para que entonces demos buenos frutos, para que nuestros corazones sean guardados absolutamente de todo tipo de maldad. Y esto me lleva también a pensar cuando en Isaías 1, versículos 5 al 7, en este contexto, Isaías tuvo una visión. Él estuvo en la presencia de Dios, él vio a Dios sentado en su trono, y dice que sus faldas aún llenaban el templo, y veía todo el ambiente celestial de serafines a su alrededor y todos cantando: santo, santo, santo. Y en medio de eso dice, a partir del versículo 5, entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí, dice Isaías, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado de un altar con tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Dios extiende sus manos directamente, veíamos en Jeremías, y aquí en Isaías, con unas tenazas tomadas del mismo altar, un ángel de Dios, un serafín. O sea,
Hay ángeles en distintos niveles, en distintas jerarquías, serafines, querubines. Un serafín tomó unas tenazas con un carbón y tocó los labios del profeta. Porque él y nosotros tenemos labios inmundos y habitamos, nos movemos en medio de un pueblo de labios inmundos. Y que nosotros tengamos el privilegio de ver al Señor. Dios mío, como decía Isaías, es para caer como muertos, mas Él nos tiene vivos con un propósito. Pero dejémonos limpiar, que sea quitada la culpa y que sea limpio nuestro pecado, para entonces estar donde Dios realmente nos quiere tener.